Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 105, correspondiente al día 26 de junio del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos de coronavirus. 2. Al día de la fecha no se reportan casos sospechosos en la provincia. Sin perjuicio de ello, se continúa con la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos. 3. En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha con 73 casos positivos a coronavirus diagnosticados, 8 mujeres y 65 varones. De ellos, 72 pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el ámbito del Hospital Interdistrital Evita, encontrándose en buen estado general. 65 evolucionan sin síntomas a la fecha. 6 evolucionan con síntomas leves y el paciente de 59 años continúa evolucionando con síntomas moderados. Cabe destacar que 11 de estas personas han tenido 2 análisis negativos a coronavirus durante el periodo de observación y seguimiento en pacientes asintomáticos, razón por la cual serán dados de alta en el transcurso del día, atento a que su estado no implica ningún riesgo para la comunidad. De esta manera, totalizarán 12 las altas médicas otorgadas hasta la fecha. 4. En el día de ayer se realizaron 69 test, todos con resultados negativos a coronavirus. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.576 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.83%. 5. Fueron controladas 18.611 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 318 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 8.716 vehículos y se secuestraron 49 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 6 automóviles y 33 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 198 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 6. En el día de mañana, sábado 26 de junio, continuará la fumigación espacial contra el dengue en El Espinillo, Laguna Ineinec, Laguna Blanca, Siete Palmas, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y la ciudad capital. 7. En el día de hoy se procedió a la detención de un hombre de la localidad de Las Lomitas, quien, conforme a las investigaciones realizadas, sería el autor de un audio difundido con información falsa sobre presuntos contagios por coronavirus de terceras personas, generando con estas mentiras mucha alarma en dicha localidad. Esta detención se produce en el marco de una acción penal por el delito de intimidación pública previsto en el artículo 211 del Código Penal. Ya lo hemos advertido y lo reiteramos una vez más. Somos inflexibles ante actitudes temerarias que atenten contra el bien público en el marco de esta pandemia que estamos
enfrentando juntos. 8. Con provincianos. Los momentos que estamos viviendo ponen a prueba nuestro temple. A la par de los gestos más solidarios y altruistas de la inmensa mayoría del pueblo, también se advierten gestos pequeños y mezquinos, de aquellos que buscan obtener un rédito ruin en circunstancias en las que debe primar la seriedad y responsabilidad para cuidar de la salud y la vida de todos. Estamos tomando todas las medidas necesarias para proteger a los 640.000 formoseños. Y junto con el cumplimiento estricto de todas las medidas y protocolos sanitarios vigentes que nos corresponde a cada uno de nosotros, vamos a superar unidos esta adversidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 105 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 para interiorizarnos respecto de los aspectos económicos que acarrea esta pandemia y las acciones políticas que llevamos adelante junto con el Estado Nacional. Nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas brindará más información. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Este Consejo, el día 11 de junio, sacó este comunicado que rezaba que instábamos a las empresas extraprovinciales que ingresaran mercaderías perecederas y cargas en general, que no cuenten actualmente con centros de distribución para realizar sus descargas y posterior reparto, acá en el término de 15 días presentaran una propuesta para instrumentar este centro. La finalidad de esta medida es realizar el menor tránsito posible dentro de los distintos barrios de nuestra ciudad capital y localidades del interior provincial, evitando recorrer innumerables comercios con camiones que vienen de zonas donde existe circulación comunitaria de COVID-19. Ese plazo venció y este Consejo ha resuelto que a partir del día lunes 29 de junio, desde las 0 horas, rige la obligatoriedad para las empresas de transporte de alimentos en camiones térmicos, alimentos no perecederos y cargas generales, de ingresar a la provincia únicamente para descargar sus productos en un solo punto para su posterior distribución. Se exceptúa al transporte de medicamentos, equipamientos e insumos médicos en general. Asimismo, para nuestra ciudad capital, está vigente por decreto municipal 2956 la ordenanza municipal 7474, recientemente aprobada, que a grandes rasgos establece, primero, como requisito obligatorio, contar con un depósito y o local como punto de descarga y distribución. Segundo, los productos alimenticios para consumo humano que requieran cadena de frío deberán tener habilitado un depósito que garantice la conservación de los mismos bajo la temperatura controlada, como así también su distribución. Tercero, cumplimentar condiciones de higiene y seguridad vigentes, contar con la habilitación comercial municipal. Y cuarto, se determina una zona de exclusión para la localización de los depósitos y o locales. Aquí hay un facsímil de la ordenanza y también del decreto respectivo al cual hacíamos referencia. Por lo tanto, estas son las normas que rigen y lo que va a regir el ingreso de mercadería a partir de las 0 horas del día lunes próximo. Con respecto al pago del ingreso familiar de emergencia, la IFE 2, a través del Banco Formosa por sucursales, 26 de junio, hoy la terminación de DNI en 4, letra de la A a la L, el día lunes 29,
el resto de la terminación del 4 de la letra M a la Z. Lugares y días de pago por sucursales: en la ciudad capital de Formosa, el día 26 se abonarán 2.001 beneficiarios, Circuito 5, Guniski, la sucursal en la avenida Néstor Kirchner y en la calle Mitre. Y el 29 de junio el resto de las terminaciones en número 4, que completarán 3.619 beneficiarios. En el interior de nuestra provincia el procedimiento es exactamente el mismo. Pagamos por sucursales el día 26 terminados los DNI en 4 de la letra A a la L, el lunes 29 de la M a la Z. De esta forma se completarán los beneficios a 3.287 beneficiarios que cobrarán por sucursales. Estas son algunas de las imágenes de esta mañana. En la ciudad del Colorado, a las 9 de la mañana, ya estaba el procedimiento de pago en la sucursal en marcha. Allí están los beneficiarios llenando la planilla que ANSES nos obliga a tener por cada pago de una IFE. Esto es en la ciudad de Clorinda, a las 8:30 de la mañana de hoy. Allí se están haciendo la cola con el distanciamiento social obligatorio y todos con el barbijo obligatorio. IFE 2, localidades sin sucursales. El operativo especial de pago de la IFE en el corredor este, 26 de junio en la localidad de Tres Lagunas, 729 beneficiarios. El 29 y el 30 en Laguna Nainec, porque la cantidad en Nainec es del 1.612 beneficiarios. Y recuerden que mañana vamos a Siete Palmas, que no se pudo hacer en el día de ayer por las inclemencias del tiempo. En Tres Lagunas, nuestros comprovincianos a las 7:30 de la mañana, perfectamente organizados, haciendo con la distancia social obligatoria, haciendo la cola, y bueno, y ya ingresando prácticamente a recibir su beneficio. El corredor oeste, arrancamos a primera hora en Pozo de Maza y el día lunes en Posta Cambio Salazar. En Pozo de Maza son 669 los beneficiarios. Aquí están nuestros comprovincianos en Pozo de Maza a las 7:30 de la mañana, ya haciendo la cola para recibir el beneficio. Y en el corredor sur, que hoy comenzamos a primera hora, General Lucio Victorio Mansilla, son 624 beneficiarios, y luego en Villa Escolar. En Mansilla, acá hay comprovincianos que fueron muy temprano en esta fría mañana de invierno, están recién poniendo las sillas para la distancia obligatoria a las 6:30 de la mañana. Ya luego a las 7:30 están ingresando para percibir su beneficio, pero fíjense ustedes, hay que felicitarlos también a estos comprovincianos de Mansilla, mantienen la distancia social obligatoria, todos con el barbijo correspondiente, y allí están trabajando como todos los días trabajadores y trabajadoras del Banco de Formosa, el personal policial, el personal de Repsa Electrónica y por supuesto la colaboración de los empleados municipales de cada localidad. Cronograma de la IFE 2, aquellos beneficiarios que habían optado cobrar por CBU y que ya percibieron el IFE 1, son aquellos que ya tenían una cuenta antes del beneficio. 26 de junio se le acredita en sus cuentas los beneficiarios que tienen terminación de DNI 6 y 7, y el 29 termina esta opción de pago con los DNI terminados en 8 y en 9. En el día de hoy también se paga los saberes del CIPA a los que superen los 18.952 pesos, DNI terminado en 6 y 7, y el día lunes 29 terminado en 8 y en 9. Este es el Fondo de Desempleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que se paga también con ANSES, y los documentos terminados en 6 y 7 perciben este fondo en el día de hoy, 8 y 9 el día lunes. Este es un beneficio que se lo denomina línea 1, ayuda económica individual.
es un programa del Ministerio de Trabajo, también de la Nación. Hoy, viernes 26, se entregaron las tarjetas magnéticas a los DNI terminados en 0 y en 1 y en días sucesivos, con 2 números por día, continúan entregando las tarjetas. Son más de 800 socios beneficiarios en esta entrega. En la ciudad de Formosa se entregan en el anexo del Banco Nación, en la calle Fontana, 635, a partir de las 7 horas de hoy. Aquí ya hay beneficiarios de esta ayuda económica individual. Ahí vemos una beneficiaria que ya tiene la tarjeta en su poder, otro que está por ingresar, está colocándose alcohol en gel en sus manos, y en la otra imagen, bueno, le están indicando que deben tener la distancia social obligatoria antes de ingresar a la sucursal del Banco Nación. Esta imagen es el consejo que todos los días damos: cuidémonos entre todos. Es un mensaje del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. Respecto de la evolución de la salud de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdistrital Evita, vamos a pedirle a nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, que nos dé mayores precisiones al respecto. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y todas. Para comentarles que efectivamente en el transcurso de la fecha, primero vamos a comentar que hay 11 personas que están dadas de alta. Se le hicieron todos los estudios correspondientes que corroboren que clínicamente están bien y que a su vez los estudios sean negativos, que nos garanticen toda la seguridad necesaria para que se puedan reincorporar al ámbito cotidiano. Con respecto a los pacientes que están internados, vamos a hablar que hay 6 pacientes que persisten o continúan con síntomas leves, ¿sí? Los mismos que veníamos comentando previamente, congestión nasal, ¿sí? Ninguno ha presentado fiebre, ninguno requiere administración de suero o algún medicamento fuera de lo habitual. También hicieron referencia a algunas personas de dolor de cabeza, ¿sí? Y un poco de decaimiento, pero sin otra sintomatología que nos pueda llamar la atención. Hay algunas personas que tienen todavía la pérdida del gusto y del olfato, pero eso va a persistir, puede persistir mucho tiempo después, inclusive en algunas personas hasta posterior al alta. No quiere decir un parámetro de que hable de mala evolución, ¿sí? Es algo que puede quedar más tiempo de lo habitual, no significando que eso sea un cuadro infeccioso activo. Y con respecto a la única persona que actualmente está en cuidados intensivos, es una persona que tiene sus factores de riesgo, esta persona es 59 años, que lo necesitamos hacer un control un poco más estricto porque aún necesita el aporte de oxígeno a bajo flujo, pero todavía aún lo necesita. Ante esa circunstancia, por eso todavía lo mantenemos en observación en ese lugar y por lo tanto, como es un paciente que requiere oxígeno, en ese contexto el pronóstico lo mantenemos como reservado. Pero no está intubado, o sea, intubado le decimos nosotros los médicos cuando hay que colocarle el respirador artificial para que pueda respirar a través de esta máquina. En esta circunstancia no lo necesita, solamente por ahora con oxígeno, una mascarilla, ¿sí? Dentro de todo lo otro está bastante estable, así que se le va a seguir haciendo el seguimiento y se verá en el transcurso de los días. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos ha hablado en el ámbito de nuestras reuniones de la experiencia que ha tenido el mundo en distintas pandemias. Y nos parecía que era importante poder compartir con ustedes el aspecto histórico, pero tan actual, de este tipo de situaciones que vive el mundo. Así que le pedimos a él que nos ilustre al respecto. Bueno, es un momento para
aprovechar y recordar, uno tiene que aprender de la experiencia, aprender de la historia, cómo han ocurrido estas situaciones y también ver ejemplos de estas situaciones que realmente afectó al mundo, que fue la pandemia española de 1918 a 1920, que se originó aparentemente en un fuerte de Estados Unidos, en ese momento el mundo estaba conmocionado por la Primera Guerra Mundial. Se llamó la gripe española porque España era un país neutral y fue el único país que notificaba los casos. Todo lo demás, realmente en esa situación y en ese momento, ocultaban información. Entonces, la principal información que hay sobre esta gripe es justamente de España. Por eso se conoce como gripe española, pero aparentemente se originó en Estados Unidos. La experiencia de esta provincia de Burgos, situada al norte de España, relata de un momento, y esto va a ser, lo vamos a leer un poquito más en detalle, la parte que está señalada en rojo, de un boletín oficial del año 1918, justamente ya cuando estaba ocurriendo los primeros casos y a raíz que ya venían algunas recomendaciones para la población. Sin embargo, en ese momento estaban celebrando algunas fiestas de algunas ciudades y no haciendo caso, digamos así, no viendo la gravedad de la situación, comenzaban a celebrar. Entonces cuenta la experiencia de una localidad donde de 1.200 personas, unos mozos se fueron a otra ciudad, después celebraron la fiesta y 800 personas de 1.200 fueron afectadas. Entonces, este comunicado, este boletín que salió para alertar a la población y explicarle la situación que se vivía, que muchos no creían, sirve también de un ejemplo para nuestros días, de saber que estamos ante una pandemia. Es una enfermedad viral similar a lo de la gripe en ese momento, porque se transmite de una forma respiratoria, si bien en ese momento era la influenza H1N1, en este momento es el coronavirus, SARS-2, que es la etimología del virus. En realidad la situación es muy parecida. Entonces, para leerle textualmente, y yo espero que lo tome la cámara, yo les voy a leer el consejo final que daba este boletín en ese momento para la gente que estaba. Decía así: asimismo recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. A nuestro lado, al ser respiradas por los que la rodean. Si está enfermo o convaleciente, que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales donde permanecen durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible, porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que se invitan a beber alcohol o consumir tabaco como remedios preventivos, por ser esos efectos en esta ocasión más nocivos que otros. Esto está fechado 4 de octubre de 1918. Fíjense, pasó un siglo, más de un siglo, y los consejos siguen siendo los mismos. Avanzó la tecnología, avanzaron los diagnósticos, pero estas cuestiones tan básicas, elementales, primordiales, siguen estando vigentes también como consejo ante esta situación. Mantener la distancia, evitar justamente las conglomeraciones, seguir los consejos saludables. Y en esto va unas fotos que vamos a seguir mostrando como ejemplo de las personas que estaban trabajando con barbijos. En ese momento fue donde se implementó este barbijo, el mismo barbijo que estamos recomendando hoy que lo usen todas las personas. Son los barbijos que usaba la gente para trabajar, barbijos de tela. Esta imagen que es graciosa de alguna manera, pero está mostrando a una persona totalmente preparada, equipada. Y algunas de las cosas, bueno, aparte vemos que se tiene un termómetro en la mano derecha, y tiene unas suelas que trata que no se le acumulen en los pies ninguna sustancia. Dice, por un lado,
que perdone, que no le pase la mano, porque ya avisaba con un cartel que no lo salude, que se mantenga a distancia, usando alcanfor, una vieja medicina tradicional. Entonces, bueno, de alguna manera protegido con una máscara, ¿no? Evitando también el contacto con este virus respiratorio. Otra imagen de esa época, una revista también muy conocida, donde muestra a la persona que estaba engripada, el efecto que producía, y esto habla de la economía en ese momento, la situación económica, más allá de 50 millones de personas que fallecieron por la enfermedad, muchas personas fueron afectadas también después de la guerra, porque mató más personas que la guerra, que la Primera Guerra Mundial, fue también por unas cuestiones económicas que vivió el mundo en ese momento. Lógicamente siempre están los que se benefician de esta situación. Los que se benefician de esta situación de crisis que vive la humanidad y que muchas veces hasta personas inescrupulosas, en este caso, bueno, la industria farmacéutica, que lógicamente también siempre saca un rédito cuando hay enfermedades, pero también los comerciantes inescrupulosos, que son también los que tratamos de que justamente los precios que están establecidos con límites máximos se mantengan en esta situación y no perjudiquen aún más lo que estamos viviendo. Bueno, y finalmente, bueno, la grafia francesa, también la gripe, es un tango en ese momento llamado el tango contagioso. Entonces, más allá de que vemos que los consejos sanitarios siguen siendo los mismos, los valores que mantienen una sociedad ante esta adversidad, como estamos hablando, también siguen siendo los mismos. Y hablamos de una sociedad donde prime por sobre todas las cosas el respeto, la solidaridad, la perseverancia que necesitamos para mantener fuertes nuestras actividades, nuestras conductas y por sobre todo la unidad. En esto tenemos que estar unidos porque sabemos que nos afecta a todos por igual y todos estamos expuestos. Así que pensar en el bien común es lo que nos va a ayudar a sobrepasar esta situación. Gracias, doctor. Vamos a proceder a brindar las preguntas y nosotros contestarlas, recordando siempre de que es una pregunta por medio. Gracias. Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Escuché el parte clarito. Hoy no tenemos ni infectados, no tenemos casos positivos ni tampoco sospechosos. A raíz de la información que dieron justamente en este consejo en el día de ayer, se está hablando mucho, no solamente de la pandemia, sino que lo que más miedo me da es la infodemia. Como comunicadora social, tengo la responsabilidad de responder a todas esas preguntas que nos hacen nuestros oyentes. Y a Dios gracias, todo el territorio provincial nos está enviando mensajes. Ayer circuló un audio que creó temor, que causó pavor y mucho malestar en la gente que consume esto, porque a veces el ignorar, la ignorancia, tomando desde el punto de vista de la formación de la palabra ignorar, el no saber, es lo que causa más malestar y más miedo. Nosotros ¿a quién tenemos que recurrir? A la fuente. La fuente en este caso son ustedes, para así nosotros poder llevar la tranquilidad a quienes confían en nosotros y nos hacen las preguntas. Con respecto a esto, otro medio también informó que los infectados son voluntarios del Juan Pablo II. Aquí va mi pregunta, si esto es así, ¿nos puede explicar? Esto es para el ministro González, por favor, y para tratar también de llevar un poco de calma y de tranquilidad a todo el pueblo formoseño. Categóricamente nos ha dicho recién usted de que no hay circulación viral. Y en este audio que circuló en el día de ayer y también en otros posteos, aseguran de que esto es así. Y la gente está desesperada. Así que, por favor, si me puede contestar, muchísimas gracias. Muchas gracias, le agradezco la pregunta, pero sin embargo se la voy a transmitir al ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, al doctor Jorge Oscar Ibáñez, su consulta. Doctor. Bueno, perfecto. Nos viene muy bien la pregunta para aclarar cómo hicimos, cómo se organizó todo lo que es el abastecimiento de ese centro, que es un centro muy grande, muy importante. Cuando el centro fue puesto a disposición
de las autoridades provinciales y de este Consejo como un probable centro de alojamiento. Uno de los primeros problemas a resolver era precisamente el tema de la comida, es decir, quiénes podían preparar los alimentos y quiénes podían servirlos en tanto el desayuno, almuerzo, merienda y cena, en un centro tan grande, tan importante, que tiene unas instalaciones en la cocina muy buenas, muy modernas, totalmente equipadas, un equipamiento que es distinto, digo, a otros centros que al no tener esas condiciones hubo que contratar una empresa, una o varias, o cooperativas que producen normalmente alimentos en gran escala y que lo pueden hacer también en esos centros. Aquí se hizo una reunión con la coordinadora del centro y ellos mismos nos ofrecieron la posibilidad de que fuere el personal que habitualmente realiza esas tareas en el Juan Pablo los que lo pudieron realizar y por lo tanto hicimos una contratación a ellos con una suma, digamos que de común acuerdo entre las partes, de lo normal que sale en estos casos la provisión de alimentos, y de esa forma lo hicimos. Es decir, es personal contratado por la provincia, pero es el mismo personal que normalmente atendía el Juan Pablo, que habitualmente realizaba tareas en la cocina del Juan Pablo II, que lo hacía muy bien y lo siguieron haciendo. Entonces, porque ayer nos preguntaban, había distintas versiones, algunos eran de que eran una empresa privada, que nosotros habríamos insertado, digamos, en el Juan Pablo, otros decían que eran personas totalmente voluntarias, que iban cambiando, que unos días eran uno, otros días eran otro. No, no, no. Es personal, sí, que trabajaba en el centro, que lo venía haciendo desde hace ya tiempo y que habitualmente maneja la cocina del Juan Pablo, ¿verdad? Donde, repito, es un lugar de trabajo muy equipado, con todo lo que necesiten y que posteriormente se les dio los elementos de bioseguridad correspondientes. Con esto disipamos las dudas de si colocamos una empresa privada, si pedíamos voluntarios cada 5 días y los cambiábamos. No, 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 esa es la verdad. Se contrató al mismo personal que normal y habitualmente prestaba este servicio, por una suma a convenir razonable en estos casos, porque más o menos todas las empresas que se dedican a esto cobran una suma similar. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Jorge Sánchez para Noticiero 11. Ministro González, dada la circunstancia, como se dieron los últimos contagios en los últimos días, ¿qué le diría a la población en cuanto a la tranquilidad? Se ha generado mucho revuelo esto en las redes sociales, también con audios falsos y otras informaciones falsas. ¿Qué le diría a las personas para poder mantener la calma? Muchas gracias. La situación de la provincia de Formosa es una situación en la que no hay circulación viral. Nosotros trabajamos muy aceitadamente para detectar cualquier situación que ponga en riesgo la salud de todos los formoseños. Y en ese sentido hemos hecho estas detecciones tempranas que nos permitieron detectar personas asintomáticas, es decir, sin síntomas. Porque tenemos un método de trabajo que dudamos que exista en otro lugar del país. Eso nos ha permitido esta situación de alerta temprana y de la rápida acción de bloqueo. Entonces no existen este tipo de situaciones. Pero fíjense lo que han acontecido. Las redes sociales fueron tremendas, tremendas, pero además crueles. Además crueles, tremendamente crueles. Personas que desde el anonimato son crueles. Estigmatizando personas. Dañando familias. No se puede caer tan bajo. Cualquiera de nosotros puede contraer el virus. Nadie está exento, por el amor de Dios. No hay que generar miedo, hay que generar
cuidado, atención, respeto a las normas sanitarias. Por eso, en el día de hoy, antes de venir a la conferencia de prensa, nos informaron la detención de esta persona. Será puesta a disposición de la justicia provincial. Y entendemos nosotros de que la justicia provincial estará a la altura del caso que se ha presentado puntualmente en esta oportunidad ante el juzgado de instrucción de Las Lomitas. Es grave lo que ha circulado. Dan nombres, poniendo en la picota a personas que no tienen absolutamente nada que ver, por el amor de Dios. Y aún si lo tuvieran que ver, respetemos. ¿Qué ganamos con eso? Más que el escarnio y el morbo. Nada. Sanitariamente, ¿cuál es la consecuencia que tiene? Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos para aislar este tipo de situaciones y bloquearlas. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando con esto? Seamos conscientes. Por favor, cualquiera de nosotros puede contraer el virus si no cumplimos las pautas de cuidado personal, que implica cuidarme a mí, pero también cuidar a los que no, a quienes amamos. Así que el consejo es, tomemos la información oficial, no vayamos a las fuentes que no tienen ningún tipo de asidero, no caigamos en el chisme barato, porque daña y mucho. Seamos responsables y cuidémonos. Ese es el punto importante que todos debemos cubrir. Cuidarnos. Cuidarnos implica cuidar al otro. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Vida. La consulta a quien corresponda, si pueden aclarar concretamente qué pasó con el abogado que dio positivo y colaboraba en el Centro Juan Pablo II, ¿por qué salía del lugar y cuántas personas están aisladas tras este caso? Muchas gracias. Insistimos con un aspecto. Volvemos a caer en lo mismo. Nosotros hemos actuado de manera adecuada. El parte ha sido brindado de manera adecuada y conforme a lo que nosotros hemos brindado. Se han tomado todos los recaudos sanitarios, todos, absolutamente todos los recaudos. Y se ha actuado de manera inmediata, ni bien se ha tomado conocimiento a través de los exámenes médicos. La actuación que se ha llevado adelante pone a prueba el sistema sanitario y ha respondido. Ha respondido. Y siempre hemos actuado conforme protocolos. ¿Dónde está escrito que se han violado los protocolos? ¿Quién lo afirma? Entonces caemos en una mera afirmación dogmática. Hemos actuado conforme lo hemos planificado. Se han tomado absolutamente todos los recaudos sanitarios para proteger al pueblo de Formosa. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LRA8 Radio Nacional Formosa y para LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Consulta una sola. Preguntarle por qué se dejó de informar desde hace 3 semanas la cantidad de personas que ingresan a la provincia. Sabemos que el ingreso está momentáneamente, no está funcionando, pero hay camioneros que ingresan. Gracias. Sí, si ustedes quieren conocer la cantidad de camiones que ingresan a la provincia, no hay ningún problema. Nos pareció que era importante centrarnos ante la aparición de los hechos de público conocimiento, centrarnos en la información. Ahora,
Si quieren que volvamos a informar la cantidad de camiones, no hay ningún problema. A partir de mañana lo volveremos a hacer. Nos parecía que era una información relevante hablar de los casos que estábamos teniendo. Pero bueno, si interesan la cantidad de camiones, no hay ningún problema. Lo tenemos y vamos a darla. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. El día de ayer, el Superior Tribunal de Justicia ha sacado una acordada de que los trabajadores judiciales no se presenten a su lugar de trabajo el día de hoy. Estamos hablando de 2 edificios muy importantes aquí en la ciudad de Formosa, para hacer un trabajo de desinfección que no se llevó a cabo porque estos trabajadores que tenían que realizar esa limpieza o desinfección no contaban con el equipo necesario, ¿no? ¿Por qué iban a realizar este trabajo de desinfección después de los 10 casos positivos el día de ayer? Y también si nos pueden contar un poco cuáles son los elementos de trabajo o de seguridad que tienen que presentar nuestros trabajadores para hacer ese mismo labor. Muchas gracias. Muy bien, es una pregunta adecuada para realizárselo a el Poder Judicial. La Argentina tiene una forma de gobierno republicana. En la Constitución Nacional, y lo repite la Constitución Provincial, existen 3 poderes. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Son 3 poderes independientes. Esta mesa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, es una mesa que pertenece al Poder Ejecutivo. Nosotros podemos explicar los aspectos pertinentes del Poder Ejecutivo. Pues las decisiones que toma otro poder, corresponde formularlas a otro poder. Es lo que corresponde realizarlo. Respecto de cuál es el equipamiento que debería de utilizar, la verdad que al no ser nosotros quienes tendríamos que haber hecho ese trabajo, no podemos decir qué tenían y qué no tenían y cómo lo debían cumplir. ¿Cómo hace nuestro personal las tareas de desinfección? Con la utilización de los mamelucos de bioseguridad que se confeccionan en el Fontex. Con esos elementos y mochilas, con una carga de ¿cómo es que se llamaba? Amonio cuaternario. Ahí está, gracias. Soy abogado, no soy químico. Con amonio cuaternario, en una dilución claramente establecida, se procede a la fumigación de los distintos lugares y al tratamiento pertinente. Desconocemos qué es lo que ha ocurrido en el Poder Judicial, pero sería conveniente que esa pregunta se la traslade a lo que corresponda. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para los médicos. Todos conocemos las modernas instalaciones del Hospital Evita, donde justamente están alojados los pacientes con coronavirus. Yo quería preguntarle con respecto al recurso humano de ese lugar. Esperemos que no suceda, pero no podemos estar alejados de la realidad en caso de que se ocupen las terapias intensivas. ¿Cuántos médicos terapistas cuenta la provincia y quiénes acompañan al médico en terapia intensiva? Es decir, ¿por qué otros especialistas está acompañado? Gracias. Bueno, efectivamente, como bien manifestó el periodista, bien vimos las instalaciones grandiosas que tiene el único hospital en el país exclusivamente destinado para la atención a esta situación de coronavirus. En este momento por eso está funcionando un hospital interdistrital de contingencia COVID-19 dentro del hospital que está preparado para mucho más cosas. La cantidad de equipamiento, por un lado, de primer nivel, tanto lo que hace a
tecnología de diagnóstico, las camas, los monitoreos, bueno, realmente es excepcional. Con respecto a la otra parte fundamental que necesita cualquier hospital, cualquier lugar de atención, está constituido por el recurso humano, llamado así a todo el personal de salud que atienden estos lugares, como son los médicos, enfermeros, técnicos, bioquímicos, kinesiólogos, que son muy importantes en esta situación, psicólogos también muy importantes en esta situación. Bueno, todo ese personal están brindando sus servicios dentro de este hospital. La cantidad de personal depende lógicamente de la cantidad de pacientes que se van reestructurando constantemente por el ingreso o egreso de pacientes en este caso. Hay terapistas, no muchas, son especialidades críticas, realmente en el país es una especialidad crítica, así como otras. En la formación de especialidades, terapistas, neonatólogos, especialidades como esta, realmente en el país no hay en gran cantidad. Son personas que se han formado, porque años anteriores hemos tenido formación de residentes y también en el Hospital de Alta Complejidad hay formación de residentes de terapia intensiva, así que también son algunos egresados de estas residencias. Y la cantidad está dada de acuerdo a la cantidad de personas para terapia por un lado, que en este caso dijimos tenemos un solo paciente con atención moderada, así que terapistas en esta situación ojalá que no tengan mucha relevancia. Las demás atenciones, como son pacientes asintomáticos, están dadas por médicos clínicos, que ven justamente la parte integral y en este caso también la asistencia psicológica, nutricional también, me olvidé mencionar a la licenciada de nutrición. Así que la cantidad de recursos humanos está preparado de acuerdo a las necesidades de los pacientes que en este momento están internados ahí. Hablar de número exacto de terapistas, esto, como les decía, se va adaptando de acuerdo a las necesidades. Gracias, doctor. Para completar la información, las redes sociales, agradecemos la participación. Efectivamente, es amonio cuaternario o ácido hipocloroso los que se utilizan o lo que se utiliza para la fumigación. Y también queremos informar de que también en el transcurso de esta conferencia de prensa se procedió a la detención de otro varón en la localidad de Las Lomitas, porque ciertamente lo que ha ocurrido en esa localidad de exponer de esa manera a personas con nombre, apellido y fotos ha sido tremendo. La justicia va a tener de manera inmediata estas personas a su disposición. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos, Alicia Lucena de Radio 1. Bueno, quería consultar acerca de cuál es la situación de hoy, digamos, del Centro Juan Pablo II. Hoy más temprano el ministro de Economía explicaba cómo fueron las contrataciones, el servicio de comida y atención, teniendo en cuenta que la comisión que ha designado el obispado para que trabaje en ese centro de alojamiento, todos ellos dieron positivo. ¿Cuántas personas están alojadas allí, de los que ya fueron dados de alta? ¿Y quiénes están a cargo hoy de ese centro de atención justamente para los que están alojados? ¿Y qué cantidad? Los resultados de los test, ¿cuándo estarían? Gracias. La situación, no me permito una pequeña corrección. El obispo había designado una comisión que estaba conformado por un sacerdote, 2 diáconos. Esas personas no están afectadas. Está afectado el personal que trabajaba en el área de cocina, ¿sí? Para que quede claro esta situación, si no van a pensar de que todavía los diáconos, el sacerdote están afectados. No, ellos no. Hay 48 personas en el Juan Pablo II. Hay 3 personas del circuito 1 y hay el resto de las personas, 45, es la planta baja del circuito 2. Están siendo atendidas en lo alimentario por las cooperativas que están trabajando en los otros centros de alojamiento. Se hizo cargo y todos los días, 4 veces al día, se les envía el desayuno, se les da el brinda el desayuno,
el almuerzo, la merienda y la cena. El resto del personal que salió negativo continúa llevando adelante su tarea como normalmente se realiza. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. En esta conferencia de prensa, en este parte diario, señalaron que no hay casos sospechosos ni confirmados de coronavirus, pero nos llega una información de un sanatorio céntrico y quisiéramos saber si la podían aclarar o despejar las dudas a los trabajadores de ese sanatorio de que anoche recibieron un caso sospechoso y por el momento todavía no tienen información al respecto. Si pudieran aclarar un poco esta situación. Muchas gracias. Bueno, en esto tenemos que recordar y reiterar a qué llamamos un caso sospechoso. El caso sospechoso es una persona que tiene alguno de los 2 o más de los síntomas que voy a mencionar, que es temperatura más de 37,5, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, sin una causa que lo evidencie, más algún antecedente epidemiológico que durante los 14 días previos haya estado fuera de la provincia o en algún lugar de transmisión, o que haya tenido contacto con un caso confirmado. Esa es la definición de caso sospechoso. Otras enfermedades respiratorias, neumonía, etcétera, que están bajo esquema de vigilancia, es justamente eso, vigilar, estar atento, buscar otra etiología, pero no es el caso sospechoso. En este caso, esta persona, y me comuniqué con uno de los profesionales del día de ayer, inclusive ahora, porque están esperando el resultado que le hicieron de un hisopado, no es un caso sospechoso por definición. Entonces, para nosotros, y yendo a lo concreto, un caso sospechoso sería una persona que ingresa fuera de la provincia, que puede ser un transportista o alguien que acompaña al transportista, que ingresa con algún síntoma, es considerado sospechoso, lo trasladamos, se le hace el hisopado, mientras tanto esperamos el resultado. O algunas de las personas que están en los centros de alojamiento, que también es importante esto porque se la monitorea a los 14 días, que es el periodo de incubación que puede durar el virus. Si presenta algún síntoma, se la traslada a un hospital, se le hace el hisopado, como hemos estado haciendo en el caso de todos estos diagnósticos. Entonces, tenemos que volver a reiterar, no hay transmisión comunitaria, no hay circulación viral. Los casos sospechosos pertenecen a uno de estos 2 grupos de personas. Entonces, en este caso se trata de un paciente con una enfermedad respiratoria, que se le ha hecho como uno más de los estudios un hisopado, y el resultado estará dentro de poco tiempo. Así que nada más, no hay otra cuestión. Bueno, aprovechando también, ayer hubo una pregunta de un colega de ustedes por una paciente perteneciente al equipo de salud del Ministerio de Desarrollo Humano. Se trataba de una obstetra que prestaba sus servicios en un centro de salud de San Antonio, con antecedentes de hipertensión, de hipotiroidismo, de tabaquismo importante, de estrés, que son las causas que a la edad de ella, una persona joven, menos de 50 años, produjo una muerte súbita en su domicilio. Entonces, realmente, y acá también cuando habíamos hablado de la enfermedad, tenemos causas que nos van a llevar después a una situación tan grave y un resultado tan grave como la muerte, que en este caso es una enfermedad cardiovascular, que tiene sus factores de riesgo muy señalados, que es la presión arterial alta, no controlada, el tabaquismo, el estrés, la obesidad, etcétera, que después eso lleva a esta situación lamentable que le ha ocurrido a esta persona. En el accionar del médico forense no hubo criterio de duda, no tenía ni un antecedente menos respiratorio para hacer un hisopado, cuestiones como esa. Así que en este caso justamente no hubo ningún tipo de dudas y por eso ni los familiares tampoco la tuvieron, por lo cual no se hizo tampoco ni una autopsia. Entonces, bueno, para aclarar nomás una pregunta del día de ayer. Gracias, doctor. Queremos agradecer públicamente a los miles de formoseños y de formoseñas que en este momento están mirando la transmisión de este parte informativo diario que brinda el Consejo de Atención Integral de la Emergencia. Los medios de comunicación que están presentes acá y que están transmitiendo por sus redes sociales, más quienes utilizan esas señales para retransmitirlas en sus distintos perfiles de Facebook, en sus distintas redes sociales,
nos permiten abarcar toda la provincia y son verdaderamente miles los formoseños que en este momento estamos unidos, enterándonos con la información oficial, científicamente validada, de la situación del coronavirus en nuestra provincia. Agradecemos infinitamente a todos ellos este pacto que hemos construido juntos. Brindar la información veraz, certera y oportuna, y ustedes escuchar esta palabra oficial. Agradecemos mucho, cuidémonos entre todos y que Dios nos bendiga.